Desde los estudios de Radio Monumental, aquí en Duplex con NPI, agradeciendo al viceministro de Transporte Pedro Brito su presencia aquí. Viceministro, sé que hay mucho trabajo y gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema, sobre todo un primer análisis en nuestro caso, porque supongo que ya hicieron ustedes. En nuestro caso, para la gente, los oyentes que están muy atentos, porque vimos de todo en estos últimos días. Gracias, Pedro, por estar aquí, ¿sí? Muy amable. El agradecido soy yo, Oscar. Un saludo a Menchi, a Fito, al compañero Fernando, también que me acompaña en el día de hoy. El análisis que tenemos, Oscar, efectivamente en estos días vimos muchas cosas. De eso se trata que tu convocatoria. Y Antes de seguir, vamos a presentar Fernando, a quien hace referencia Pedro, es Fernando Aidar. Él es director metropolitano del Viceministerio de Transporte. Muchísimas gracias, Fernando, por estar también aquí, porque hay cosas importantes que contar aquí en este caso. Gracias, Fernando. Buenas tardes, agradecidos, y para evacuar cualquier consulta y duda que tengamos sobre el billetaje electrónico y otras cuestiones referidas al transporte público. Un poquito más de frente, Fernando, ahí, porque muy bien de frente. Y lo vamos mismo, tenemos que levantar un poquito más tu micrófono. Disculpen estas cosas caseras, pero es así porque es muy direccional. Que se escuche bien. Bueno, disculpen el protocolo, habrán entrado y habrán notado también que hay de todo un poco en el protocolo, pero así, tenemos en todos lados, Es lo que hay que hacer, sí. En todos lados. Tratamos de protegerlos a los que vienen aquí y de protegernos nosotros también. Así nomás. Bueno, ¿qué detectaron de... ¿Cómo se llama este sistema, Fito, que estábamos hablando? ¿Qué es lo que se pretende con FODA? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Verdad? Y es un sistema de análisis que te permite tomar decisiones. ¿Verdad? Ver qué está bien, qué está mal, qué se puede mejorar, donde hay cosas que son más complicadas. O sea, pero también se puede analizar la fortaleza, a ver cómo se puede mejorar. Sí, claro. De eso se trata. Bueno, Pedro, tenemos un primer... Después nosotros vamos a ir, porque las consultas son muchísimas. Sí. No, efectivamente, Oscar, realmente, yo tengo que ser sincero. Nosotros esperábamos y hablamos contigo, con Fito también, con otros colegas. El viernes nosotros esperábamos un viernes diferente. Esperábamos un viernes mucho más conflictivo. Y todos estábamos ya preparados, como le decía, espiritual, psicológica y físicamente. Había un esquema montado en el viceministerio para recepción de reclamos. Nosotros estábamos mentalizados que íbamos prácticamente a amanecer hasta el día siguiente con los trabajos. Y efectivamente fue una jornada, dentro de todos sus bemoles que tuvimos, fue una jornada tranquila en comparación con lo que pasó en San Paulo, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Montevideo, que hubo muchísimos más problemas. Y ahí hay que también, fue algo que vimos, que yo creo que fue uno de los datos más positivos, la solidaridad que tuvieron los usuarios y los choferes, con la paciencia, mostrándole cómo se usa el chofer también. Inclusive había usuarios que en ese momento, como no tenía la tarjeta, le prestaron su saldo para que pueda viajar. ¿El chofer? No, pasajeros. Los pasajeros. Yo decía, vos le dabas en efectivo al pasajero y el pasajero pasaba la tarjeta por vos. Sí. Entonces, si tenía no saldo, tenía la entonces... tarjeta. Claro, porque tenía justo justa la plata para el pasaje. Yo me perdí eso. ¿en serio? Me consta, un no sé. compañero Yo vi nuestro, varios camarógrafo, casos. Sí. camarógrafo me contó el caso, me dijo, un señor que se subió allá por Luque y... No sabía. Y tenía justita la plata, entonces el chofer le iba a hacer bajar de vuelta, es muy temprano de madrugada, entonces le pasé yo la tarjeta, dice Claro. otro compañero. Hubo muchos de esos casos, mucha solidaridad. Y hemos avanzado, algo histórico que estuvimos hablando con colegas el viernes a la noche y sábado de la región. Hemos avanzado de un 10-15% que se estaba utilizando en ese un año al 100%. Y fue un salto importante, y eso hizo también que el sistema se haya saturado en el primer día. Entonces el primer día teníamos todo el mundo, veíamos no solamente... Nosotros pasábamos 50.000, 100.000 personas que querían personalizar su tarjeta con las apps, consultas, y eso saturó, y eso se fue, por supuesto, descomprimiendo. Lo que encontramos ese viernes también era tema de la tarjeta. Entonces, ese sábado nosotros desde muy temprano, ya ese viernes, comenzamos a articular acciones para poder repartir. Salimos desde el sábado hasta
hasta la fecha, Oscar, 80.000 nuevas tarjetas que se redistribuyeron. Y bueno, y lastimosamente que muchas de esas tarjetas fueron a parar a manos de revendedores, ¿verdad? Y le decía fuera Tipo entrada de cancha. así mismo. Sí, el mismo esquema. Y el tango se baila entre dos, ¿verdad? Había una complicidad del propietario del local de venta o de los sistemas de punto de venta. Y bueno, y eso hemos podido detectar. Hicimos un poco... ¿Cómo es, Pedro? Perdón por interrumpirte. Se va al lugar habilitado en Dareco y más. Así Sí, así es. ¿Por qué? Y Porque le acá dio a ahí vas a Fito poder que yo soy conseguir. el dueño. Yo soy el dueño. Y Fito es el que lleva mi tarjeta Dareco. Para la reventa. Pero esquina me oís nada, me da así cateteo, ahí mismo. parece que hay alguien que es el que... Está en connivencia con revendedor. El revendedor. Revendedor. Es así. hemos detectado Mm. casos como eso, pero también es importante decir que hay también negocios y quineleros honestos, ¿verdad? De que estuvieron No, por cumpliendo, supuesto. Claro. pero los avivados aparecieron y bueno, y tuvimos esa situación que nos obligó a presentar la denuncia ante la SEDECO, también ante la comandancia para poder, si bien es cierto, no está tipificado una prohibición, sí. pero que tenemos que desalentar, porque esto, pues, Oscar, no es como irte a un concierto o a un partido de fútbol. Estamos hablando del trabajo del día a día de gente humilde, de gente laburadora que le cuesta a un Perú ganarse esa platita para pagar su pasaje. Yo, o sea, que por eso de entrada pensaba, ¿por qué se tuvo que cobrar por la tarjeta? Porque finalmente este es un gran negocio también para los dueños de las empresas que cobran, creo, las dos empresas que cobran, creo que es un 3,2%, ¿no? De la recaudación de todos los días. Estamos hablando de una plata importante. Y vos eliminas la compra de tarjetas. Es una vez nomás que vas a tener, salvo que, no sé, se te desmagnetice en 2 o 3 días y tengas que volver a tener otra. Entonces la segunda que te cobren en todo caso. Pero la primera, no sé, me parece que podía haber eliminado también este problema de la reventa. En ese caso es importante conocer el sistema. Nosotros tenemos un sistema diferente, por ejemplo, a lo que existe en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires. Explota el Estado. El Estado hizo toda la inversión, compró los validadores, software, imprimió las tarjetas, toda la logística en general y desarrollo. ¿En dónde? En En Buenos estas Aires, ciudades, en estas Santiago y Bogotá. Explota el Estado el billetaje. El Estado invirtió millones de dólares en esto. En este caso, la ley del billetaje, para que la gente entienda, somos la CONATEL del billetaje. Viene El enfrente, ente Pedro. regulador. Ahí enfrente. El ente regulador, somos el ente regulador de las dos empresas que fueron homologadas. Entonces, la inversión que se hizo, Lo hicieron las empresas. así mismo, 100%, las tarjetas, el desarrollo, instalación, verificación, soporte técnico, etcétera. Y nosotros somos el ente regulador por qué y la se hizo inversión así? que hicimos, Oscar, fue el centro de monitoreo. Que Pero hoy, ¿por qué no se pudo hacer igual que en los otros países? por la Y falta por- de recursos no hay plata. y también porque la ¿Cuánto ley... más o menos? Y no, estamos hablando, si es que eso invertía el Estado, estamos hablando fácilmente de una inversión de 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, ¿verdad? Línea. Bueno, no, pero podés hacer una... Demasiado poco, ¿no? ¿Te imaginas un tema estratégico y más que estratégico, sensible? 30 millones de dólares para el Estado y darle facilidad. Una observación que ya hacemos desde aquí, pero no, porque se hizo una ley Sí, sí, es así. y la ley se hace en el Congreso. La y en ley el Congreso construyó hay lobby también, sí, para que esto salga a tipo público. Claro, pero Privado. mira, 30... me pongo acá en el medio de la situación, ¿verdad? Porque 30 millones de dólares no es mucho, es una cuestión súper estratégica, porque además va a ser un gran negocio, porque quienes Claro. son dueños de las administradoras tienen la plata adelantada, porque yo puedo cargar mi tarjeta por 180.000 Claro. y voy usando 3.000 o 7.000 por día y ellos tienen mi plata, la tienen de antemano y tienen un volumen gigantesco de dinero, ¿verdad? Para Sin el Estado devolución. eso hubiera sido espectacular. Pero también para el Estado iba a ser otra vez contratar gente que tenga que trabajar en todo eso. Y el En la mismo ministerio. validación. No, bueno, pero pero hay es una nueva cuestión- gente. hay Son una- nuevos empleados y son claro. nuevos salarios fijos para el Estado. Mira, También. mira Pedro, que- perdón. Vos sabés, Oscar, que ustedes van a recordar en las primeras conversaciones que teníamos que yo hacía un poco esa observación de que para nosotros iba a ser más fácil manejarlo nosotros, ¿verdad? Nosotros ahí íbamos a construir todo, la logística por la sensibilidad, iba a ser espectacular regalar las tarjetas, todo.
Pero esto nosotros recibimos de esta manera, ya heredamos un proyecto con la ley, con el decreto reglamentario, etcétera. Entonces, tiene sus bemoles, vamos a decirle. Tiene entendido. El lado positivo como el lado negativo. Yo creo que lo bueno, Oscar, es de que a partir de esto vamos a tener la posibilidad. Y me gustaría muchísimo en otra oportunidad que pueda mandar un móvil en el centro de monitoreo para mostrarle un poco ya lo que hoy nosotros con un clip me dice, Oscar, quiero ver el bus número 5 de la línea tanto. Agarramos con un clip y vemos la cantidad de pasajeros que ya llevó ese bus. Hoy tenemos un mapa de calor donde hemos identificado ya donde se van alumbrando la mayor cantidad de movimientos por zona, y eso para la planificación. ¿Cuánto le costaba al Estado en consultoría para tener esa información? Millones y millones de dólares. Creo que el estudio del 2014, Fernando, vos que estabas ya cuando eso en la institución, creo que salió más de 10 millones de dólares tener el estudio del conteo de pasajeros. Imagina. Es así, Fernando. Así mismo, sí. por encima de los 10 millones y eran datos que nosotros tenemos otra vez en promedios. No es un dato exacto. Y eso es lo que nosotros venimos manejando desde el 2014 para cálculos tarifarios. O sea, la tendencia es tener números redondos con este sistema. Hoy vamos a tener el número exacto. Movimiento diario de cantidad de pasajeros. Vamos a saber exactamente cuántos buses operan en la calle por día. Y como dijo muy bien el viceministro, con esos mapas de calor vamos a poder planificar cuáles son las zonas en donde falta cobertura de transporte hoy en día, ¿verdad? Y así ajustar las frecuencias en esas zonas. No, son montones los beneficios. ¿Y cuánto realmente se recauda en el servicio? Sí. Todo. Todo eso. Hoy tenés toda la información. Vamos a visualizar. Y sobre todas las cosas, algo que hoy, cuando me decían justamente Fito, para poder mostrar. Y esto es, nosotros, Oscar, desde el viceministerio, por instrucciones del ministro, siempre hemos establecido una norma de transparencia. Desde que estamos nosotros publicamos todos los meses de pago de subsidio a la empresa de transporte. Queremos mostrar, porque es importante que ustedes conozcan qué es lo que se tiene en cuenta para el pago de subsidio, porque como está satanizado y hay una deuda histórica y lo admitimos en el sector de transporte, entonces el subsidio, la gente a lo mejor piensa que eso es una plata que se le da al transportista. En realidad que eso es un dinero que el Estado invierte para que el pasajero pague menos el pasaje, ¿verdad? Y ahí Fernando va a mostrar cuánto es la tarifa técnica y cuánto es la tarifa subsidiada. Si quitamos el subsidio, vamos a ver, ahí le va a mostrar el pasaje. Claro, ¿cómo, Fernando? ¿Tenés a mano ahí para...? Tengo. A ver. Bueno, esta es nuestra planilla del servicio diferencial. Quiero que vean acá. Tenemos, por ejemplo, toda la base de datos. Nosotros tenemos insumos básicos en donde se cargan cotizaciones del dólar, el costo de combustible, las cotizaciones de neumáticos, cuánto cuesta un vehículo. El vehículo dividimos en chasis y dividimos en carrocería, ya sea carrocería nacional o importada. Salarios del conductor con sus plus, el salario del jefe de taller y los seguros, ¿verdad? Ahora, esta parte donde tenemos datos operacionales es lo que nosotros, gracias al billetaje, vamos a tener los datos exactos. Acá, por ejemplo, tenemos la cantidad de pasajeros transportados por día, que hasta este último... ¿Cuántos son hasta este momento con el billetaje electrónico? ¿Ya tienen esa cifra? Te digo el de ayer, Menchi. 411,000. Te digo, dame un segundo. ¿No tienen ahí en la planilla? Eso no se puede ver ahí. Eso te explico. Esta es una planilla de la tarifa actualizada en mayo de este año. Es la última actualización. Sí. Y en mayo nosotros, como dijimos anteriormente, nosotros nos basamos en el promedio del estudio del 2014. Entonces nosotros acá para el servicio diferencial tenemos que son transportados 316.900 personas solamente en el servicio diferencial, ¿verdad? Tenemos acá una cantidad de buses habilitados para este servicio, el kilometraje que realizan estos vehículos por día y sobre todo esto, ¿verdad? Que es la cantidad de pasajeros en promedio que lleva cada bus por día, que en este caso es de 407 pasajeros por bus en el servicio diferencial. Esto
nos arroja una tarifa técnica de 3.975 guaraníes, ¿verdad? Es una tarifa sin subsidio y ahí es como explicó muy bien el viceministro. La tarifa al pasajero hoy es de 3.400. 500 guaraníes más o menos. Y el subsidio es la diferencia entre esos 3.975 y el 3.400 que abona el Estado, ¿verdad? Por cada vehículo. Por cada pasajero. Exactamente. La idea es al pasajero para evitar que el pasajero llegue a pagar 3.975 guaraníes el pasaje. Acá también se tiene en cuenta el tema del combustible, me decías hoy, Pedro, Sí. que tiene una ponderación, Es una incidencia muy alta. El Sí. 30% La del- cotización del dólar también incide, ¿no? salario mínimo del trabajador Sí. también. Ujú. Todo eso, hasta los repuestos, se tiene en cuenta, ¿verdad? En eso, generalmente hay una estabilidad en el tema de los repuestos, no hay una fluctuación de precios, siempre se mantiene. Pero sí en el combustible, salario mínimo, cotización del dólar, sí golpea muchas veces cuando tenemos un dólar alto, subió el salario mínimo y subo el precio del gasoil. Entonces es importante el aumento que se suele Ahora, dar. atendiendo a la cantidad de factores, digamos, que intervienen en lo que es la fijación del costo del pasaje, porque en estos días se decía insistentemente que el billetaje electrónico va a ayudar a saber exactamente cuál es el subsidio que se le tiene que dar a las empresas de transporte, porque vamos a tener la cantidad real de pasajeros, pero no es el único elemento que interviene en el, Así es. No, no en es el único. precio. ¿Qué por No. No, y todo Y esto que nosotros, estaban diciendo. es decir, todo lo que sea datos operativos, como estábamos mencionando, cantidad de pasajeros, cantidad de buses en operación, vamos a tener el kilometraje. Eso es un dato muy sensible dentro de la planilla de costos. Y también vamos a saber exactamente cuántos pasajeros por bus transporta cada vehículo. Unidad. Ujú. Ya sea del servicio convencional como del servicio diferencial. Este es el índice de porcentajes que estábamos hablando, en donde el combustible es el que lleva un mayor nivel Lleva las de... de ganar. Se Sí. nota la barra Lleva la más. delantera. Después tenemos gasto de personal, Sí. ¿verdad? Eso es muy importante también. Este es el componente del pasaje finalmente, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Es así, Oscar. Ujú. ¿Y qué es? remuneración empresarial Y la ¿Qué es depreciación, eso? qué grande es la depreciación. ¿Qué quiere y decir por el La gas. depreciación de los vehículos. Traqueteo de los vehículos. Claro, cómo va perdiendo valor el vehículo principalmente. Y sobre todo... Porque Y eso esto- es o sea, un riesgo del particular. Pero todas las Pero empresas todo eso- tienen el cálculo claro. de la depreciación. Todas las Todas. empresas. Y Esta eso mesa se se incluye en el- deprecia. se incluye. Eso Sí. se incluye en el pasaje. Eso está incluido. Se analiza y se incluye. Es lo que se va analizando de acuerdo a los buses. Esta es una planilla formulada en donde ya están los porcentajes de depreciación establecidos y nosotros cargamos el año de los vehículos. En este caso son vehículos diferenciales que tienen 5 años. El más viejo es de 5 años de antigüedad, ¿verdad? ¿Este subsidio no ha tenido variaciones desde el 2014 o sí? Variaciones en la fórmula no, pero sí ha tenido variaciones en los montos, montos. de acuerdo a los cálculos tarifarios de cada momento, ¿verdad? Ya. A veces, si hay una baja en ¿Pero se en ha la modificado tarifa... para la baja también? Sí. Ah. Hay que aclarar que actualmente el servicio convencional tuvo una baja significativa Sí. en este último Ajá. cálculo tarifario, ¿verdad? Hay una cosa ahí sobre el punto que, aprovechando que estamos mostrando la planilla, la incidencia de lo que se analiza, también es importante decir, uno presupuesta un monto X, voy a decir un número, Sí. presupuesta 1.000 para lo que va a ser el año 2020. Generalmente no se llega a ejecutar, por lo menos los 2 años que yo estoy, Fernando está hace bastante tiempo, el 100% del presupuesto. O sea, viste que cuando la vez pasada dijo se aumentó 400 millones, dio la incidencia de diferencia, pero no es que se le paga 400 millones más a cada empresa de transporte o se aumentó, sino que eso es lo que da la diferencia. Pero les quiero dar un dato más. Durante pandemia, normalmente cobraban 29 entre 32 empresas. Llegaron a cobrar 17 empresas nomás. O sea que no se va a ejecutar, no Claro, se ejecuta todo lo que está presupuestado. Entonces no podemos hablar de un aumento en el gasto de subsidio, porque no se ejecuta el 100% y no todas las empresas cobran con regularidad. Porque hay veces que no cumplen sus requisitos de IPS
o su salario estaban- mínimo. así estaban con su retraso de su canon. Entonces ahí no hay tutía, no cobran un guaraní. Entonces dejan de cobrar y eso ya pierden. Y de hecho en este tiempo de pandemia se habrá pagado menos, porque Sí, de hecho no sí. todas las unidades estaban en la calle. Incluso hasta el día de hoy, porque hoy no tenemos, por ejemplo, a todo lo que es el sector estudiantil de todos los niveles que no está yendo a las escuelas, las universidades, o sea, hay una baja, digamos, o una merma en el servicio. Lo que te confirmo el dato que en el global se pagó menos, Ajá. porque no todas las empresas cobraron. De 29, 30, los primeros 2 meses cobraron 17, después el otro 20 y después se fue subiendo. normalizando, ¿verdad? Pero nosotros lo que hicimos fue adecuar el decreto de los requisitos del pago de subsidio a las acciones que iban estableciendo cada IPS, Ministerio de Trabajo. Recuerden que ellos, su certificado de cumplimiento tributario, certificado laboral, ampliaron su validez por 3 meses. Claro. Entonces eso nosotros fuimos adecuando y bueno, se cobró menos en el global, claro. Pero el Fernando- Estado no está en deuda con ninguna empresa en cuanto al pago del subsidio. No, ahora tenemos seguramente, nosotros pagamos por mes atrasado el subsidio, ¿verdad? O sea, ellos presentan su Claro, su planilla, planilla. ahora están presentando todo lo que es octubre. Octubre. Y recién se le van a pagar en noviembre. Ah. Esa Ajá, planilla claro. que ellos presentan se va a contrastar con este. Esa Para plan- el cobro de subsidio. Eh. No, para el cobro de subsidio son documentos. Presentan su IPS al día. No, ya sé, pero el cálculo de su subsidio. movimiento. Sí, tiene una incidencia. Tiene una Aplicable poco incidencia. con los trabajadores. No, pero Esta planilla es lo que da es el monto, ¿verdad? El monto por bus. 575. Ahora, guaraní. ellos para acceder a este cobro de subsidio tienen que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? No, Nosotros, ya sé, pero este es el comparativo de lo que ellos dicen que les costó el No, servicio. ellos no dicen. No ellos dicen. dicen, tuvimos 20 buses y Tantos se le buses, paga por 20 buses. 575 por cada uno de los pasajeros. por cada bus habilitado Por que cada ellos bus tengan. habilitado. Entiendo, pero Vos tenés monto del pasaje 3.975. Te pagamos 3.400, entonces tenés 575. Tenés 20 buses y tenés un promedio de 200 pasajeros por bus. Entonces se multiplica 200 No, entiendo por la 575 Eso es por 20 fijo buses ya, y eso se le es paga. fijo. Eso es fijo, eso no tiene ninguna... No va a cambiar, No va a cambiar eso. Claro, eso. ahora va a Fernando, cambiar con el ahora billete. Va a cambiar. Ahora. Fernando, Ahora. que estás más tiempo, el propio viceministro dice que vos haces más tiempo que está. ¿Cuándo fue la última vez históricamente que se pagó un pasaje sin subsidio? ¿Tenés idea? El subsidio inició en el 2011 con el gobierno de Fernando Lugo. Después tuvo un corte en el 2013. Después ya de forma continua desde el 2014. Todo con subsidios. ¿Y por qué cómo era antes del subsidio? Y antes era la tarifa técnica. La tarifa técnica y por lo general el problema que se generaba con el sector empresarial es que nuestra tarifa técnica te daba 3.975 y el gobierno te decretaba Claro. a la baja siempre 100 menos. Y ahí empezaban los problemas. los Los problemas. tiras y aflojes. Pero eran medidas políticas. Eran medidas políticas. Para buscar, digamos, simpatizar con el pueblo. Muy Exacto. súper. Así mismo. No, Así mismo. Porque tenemos que plantearnos No, ese es que tipo de Así mismo. cosas. Así mismo. Porque de lo contrario le sacamos la nalga a la jeringa y esas son las cosas así. Y no se puede pagar un pasaje sin subsidio. Y hoy si queremos pagar un pasaje sin subsidio va a aumentar nuestra Claro. tarifa al pasajero. Esa es la verdad. Es Tenés que es la pagar gente la que va. 3.975. Espera. La gente No, es la que va a absorber 4.000. eso. 4.000 te van a La gente redondear. va a pagar lo que vale el servicio. Es que no puede, pues. ¿Y por qué no? ¿Cómo veo? Y no puede. Pregunto, no puedo preguntar. Ahí ya entra lo que estaba diciendo, una decisión política, inclusive que sobrepasa ya también lo que nosotros podamos decidir, ¿verdad? Pero No, una ya decisión sé. ¿Querés un estallido social? aumenta. Sacar subsidio, a ver qué te parece. Cómo En te va. pandemia. Porque- En pandemia, Y, no, encima. y correcto, pero lo que te digo, pues, ¿quién sabe cuánto le pagan a esto? Y me da transapama la subsidio entre... Es un discurso que se escucha. Sí, Por eso, nomás, totalmente. por eso nomás yo pregunto. Es decir, ¿cuánto cuesta el pasaje? 3.000 es mucho. Ahora. ¿Y quién dice que cuesta 3.000? No, y eso fue lo que presentaban. Acá está, más La los tarifa pasajeros, técnica. 3.000. La tarifa técnica. Bueno, 3.000. Es lo justo. El empresario gana su porcentaje de acuerdo a su costo, promedio universal 30%, ¿verdad? Y vos decís, bueno,
¿Por qué no se puede pagar así? No, es una decisión política porque el que va a sufrir el impacto de quitar el subsidio es directamente el usuario del transporte. Es directamente el usuario. Si por eso es que hay que acá en la radio, yo no me hago cargo. Por eso es que hay que sincerar el discurso. El subsidio no va para la empresa de transporte. El subsidio disminuye el costo del pasaje al pasajero. Y acá hay un tema, Oscar, que yo ya instalé el tema y para mí es un desafío. Le dije a Fernando, vamos a tratar de que hoy nació lo que se llama billetaje electrónico y queremos que el billetaje tenga su primer hijo. Yo creo que hoy el sistema está preparado para que nosotros hagamos el rediseño de la tarifa en beneficio del pasajero. Correcto. Y también porque este negocio como está concesionado al privado, tiene que ser un win-win. Claro, gana el pasajero y que el transportista también gane. Entonces, hoy tenemos una tarifa plana. Fito sale de Ipacaraí y baja ya en Itagua, paga 3.400 en un diferencial. Fito sale de Ipacaraí, llega hasta San Lorenzo, sigue pagando el mismo monto. Y si va a Asunción, sigue pagando el mismo monto. El sistema hoy nos va a poder ayudar y eso va a requerir de un gran debate, no solamente transportista, viceministerio, Hacienda, planificación técnica, de que si Oscar sale de Ipacaraí y se baja en Itagua, digo un monto al azar, paga 1.000 nomás. Claro. Pero si Oscar va de Ipacaraí y llega al centro de Asunción, bueno, paga 4.500, paga más. Entonces, eso es lo que podemos lograr. ¿Y cómo se soluciona eso? Tenemos que desarrollar, hoy nuestro sistema está desarrollado y homologado con la tarifa técnica. Ahora tenemos que poner 2 validadores. Cuando te subís, validar, y cuando te bajas vas a validar y vas a cobrar, vas a pagar, digo bien, el pasaje por el kilómetro que vos recorriste. Eso sería genial. Eso sería, para mí, ideal. Totalmente. Una gran victoria. Totalmente. Para la gente, no para mí, para la gente, digo. No, claro. ¿Cuál? Pero no, se queda con nosotros, pero la televisión pues se tiene que ir, porque ahora seguramente vamos a leer que dicen lo que le la pregunta, las consultas más pertinentes. No, señor. El debate es así, y los que no quieren plantear porque tienen miedo a que se les agreda, es esto, justamente. Yo por eso dije, no se puede pagar así, y que se pague lo que se tiene que pagar. Y ya saltan y dicen, no, pero eso es a favor del pueblo, donde pero porque no se hace este debate, es que se continúa.